Si te adentras en la espesura del bosque y guardas silencio, descubrirás que bajo cada hoja seca, o suspendidos en la bruma del amanecer, late un universo que ignoramos. Es un imperio invisible, un dominio donde millones de ingenieros en miniatura no solo trabajan y cazan, sino que diseñan el mundo, se envían mensajes complejos e incluso procesan pensamientos que apenas empezamos a entender. Ellos son los verdaderos soberanos de este planeta. Por cada uno de nosotros existen 200 millones de ellos, y aún así solemos verlos con desprecio o miedo, dispuestos a terminar con su existencia de un solo pisotón, sin comprender su valor. Pero detente a pensar, ¿qué pasaría si este ejército desapareciera mañana? La respuesta es aterradora. La vida, tal como la conocemos, colapsaría en cuestión de semanas. Lo que a simple vista parecen solo antenas, patas y alas, son en realidad los engranajes que mantienen el equilibrio de la Tierra. Ellos son los responsables de que tengamos comida en la mesa gracias a la polinización. Son los químicos que purifican nuestro suelo y los arquitectos que sostienen la salud de cada bosque. La ciencia ha descubierto cosas asombrosas, abejas que dominan conceptos matemáticos básicos, escarabajos que son capaces de navegar por el desierto usando la luz de la Vía Láctea como si fuera un GPS galáctico, y hormigas que perfeccionaron la agricultura de hongos millones de años antes de que el hombre apareciera. Lo que estás a punto de ver no es un simple vídeo de naturaleza, es una revelación sobre la fuerza descomunal que reside en lo más pequeño. Prepárate para ajustar tu escala visual, porque el destino de nuestra especie está ligado a estos seres mucho más de lo que tu imaginación te permite ver. En los cimientos de nuestro mundo, en esos rincones oscuros de los jardines o dentro de troncos que parecen inertes, los insectos han levantado infraestructuras que rivalizan con nuestras mejores obras de ingeniería. Pero hay una diferencia fundamental. Mientras nuestras ciudades de hormigón y hierro agotan el planeta, sus construcciones son lecciones de sostenibilidad, eficiencia y comunión con el entorno. Estos maestros de la construcción no van a la universidad ni necesitan planos de papel. Su conocimiento está grabado en su ADN tras eones de evolución. Logran una coordinación tan fluida que parece que una sola mente guiara a miles de individuos simultáneamente. Observa, por ejemplo, los rascacielos de las termitas en África. Son estructuras de barro que desafían el cielo, alcanzando alturas que, a su escala, harían palidecer al Burj Khalifa. No son solo montones de tierra, son sistemas climáticos avanzados con chimeneas de ventilación, guarderías protegidas, zonas de cultivo industrial de hongos y túneles de escape diseñados para situaciones de asedio. Lo más inquietante es que no hay un arquitecto jefe dando órdenes. La reina vive en el núcleo, dedicada por completo a la creación de vida, mientras sus legiones de hijas, aunque ciegas y mudas, operan como un solo organismo para mantener esta joya de la biotecnología. En otros ecosistemas, la maestría se traslada al aire. Las avispas papeleras son las inventoras de una técnica que el ser humano tardó siglos en dominar. Ellas trituran fibras de madera, las procesan con su química interna y fabrican un papel resistente para sus nidos colgantes. Cada una de sus celdas hexagonales es una cápsula de seguridad donde la temperatura se mantiene estable para que las larvas se desarrollen sin riesgo. El uso del hexágono no es una elección estética, no.
Es la geometría perfecta. Permite la máxima resistencia y espacio con el mínimo gasto de energía y material. Una eficiencia que hoy intentamos copiar en la ingeniería aeroespacial. Pero hay más. En las selvas del sudeste asiático, las hormigas tejedoras han llevado la ingeniería a otro nivel, la construcción textil. Para fabricar sus nidos aéreos, estas hormigas coordinan sus fuerzas para doblar hojas vivas. Como no tienen pegamento, utilizan a sus propias larvas como herramientas, presionándolas suavemente para que liberen hilos de seda que cosen los bordes de la vegetación. El resultado es una fortaleza verde, elevada del peligro del suelo y capaz de resistir las lluvias más torrenciales del trópico. Incluso en lo que consideramos desperdicio, hay genialidad. El escarabajo pelotero no es solo un recolector, es un escultor místico. Trabaja el estiércol hasta lograr una esfera perfecta que servirá de búnker alimenticio para su prole. Esta bola debe tener la densidad exacta para que el huevo en su interior no se sofoque y la humedad no se pierda. Durante el transporte de esta carga, el escarabajo realiza una proeza única. Utiliza la luz tenue de la galaxia para no perderse en la inmensidad del terreno. Es el único ser de su clase que mira al cosmos para sobrevivir. Por su parte, las abejas han transformado el interior de los árboles en ciudades inteligentes que nunca duermen. En la colmena, cada panal es un centro de datos y almacenamiento. No solo guardan energía en forma de miel, sino que regulan el futuro de su especie con un control climático que envidiaría cualquier laboratorio moderno. Todo esto se logra mediante el vuelo estático, miles de obreras batiendo sus alas al unísono para ventilar o calentar el hogar. Sus vibraciones son un lenguaje, una red social orgánica que les permite decidir, como un solo ser, hacia dónde ir o de qué protegerse. Debemos entender que estas obras no son caprichos de la naturaleza. Son servicios vitales. Las galerías de las hormigas permiten que la tierra respire hasta sus profundidades, y las termitas fertilizan el suelo con minerales que de otro modo estarían atrapados. Todo lo que construyen sostiene la cadena de la vida. Proteger sus estructuras es, en esencia, proteger los pilares de nuestra propia casa. Mientras nosotros levantamos torres que a menudo asfixian el entorno, ellos reciclan, crean y devuelven vitalidad a cada centímetro que tocan. Si permitimos que su arquitectura desaparezca, los cimientos de nuestra civilización no tardarán en agrietarse. Antes de entrar en el siguiente misterio, si este viaje te está abriendo los ojos sobre lo que ocurre bajo tus pies, no olvides suscribirte ahora mismo a El Entomólogo Nocturno. Nuestra misión es dar voz a los que no la tienen y revelar los secretos de este mundo oculto. Dale un me gusta si valoras el trabajo de estos pequeños genios y comparte el vídeo para que más personas aprendan a respetar lo diminuto. Tu apoyo es lo que nos permite seguir explorando y creando conciencia sobre el equilibrio ambiental. Y ahora, prepárate, porque vamos a entrar en la etapa más asombrosa de su existencia. En el corazón de la biología insecto se produce el milagro más absoluto, la metamorfosis. No es un simple cambio de piel, es una muerte y un renacimiento programados. Es el proceso por el cual un ser decide disolverse por completo para reorganizar su materia y emerger con una identidad nueva. Una larva se transforma en un adulto con órganos, sentidos y propósitos que no existían antes. Es una reconstrucción arquitectónica del alma biológica, un nivel de perfección que desafía cualquier otra forma de vida en la Tierra. Piensa en la mariposa.
Todo nace con una oruga, cuya única misión es el consumo voraz, consciente de que su tiempo es limitado. Pero llega un día en que el instinto la obliga a detenerse y encerrarse en la crisálida. Allí, en el silencio de ese estuche, sus tejidos se licúan, convirtiéndose en una sopa de células que un escultor invisible vuelve a moldear para crear el vuelo. Lo que emerge tras ese silencio de días o semanas no guarda ninguna relación con su pasado. Donde antes había un cuerpo pesado que se arrastraba, ahora hay alas vibrantes. Donde había una visión limitada, ahora hay ojos compuestos que lo ven todo. Patas delicadas y una misión de vida totalmente nueva. Sin embargo, no pienses que todas estas transformaciones son sutiles o puramente ornamentales. Algunas son de una brutalidad asombrosa. Las libélulas, por ejemplo, habitan la mayor parte de su existencia en la oscuridad de las profundidades acuáticas, viviendo como ninfas que dominan los estanques. Son depredadores sumergidos que atrapan a otros invertebrados con una mandíbula extensible que se proyecta como un arpón letal. Pero cuando el reloj biológico marca la hora, ascienden a una rama, se anclan con una fuerza desesperada y su propia armadura se quiebra por la espalda. De esa vieja cáscara nace un soberano del aire, un ser con visión panorámica de 360 grados, listo para dominar el cielo con una agilidad que dejaría obsoleto a cualquier dron de última generación. Es, literalmente, un salto evolutivo capturado en tiempo real. En el mundo de los escarabajos, la metamorfosis es un cambio de paradigma absoluto. La larva, a menudo privada de vista y de movimientos ágiles, vive oculta bajo el suelo durante años, alimentándose de la decadencia y la materia en descomposición. En esa oscuridad, su cuerpo gana una fuerza invisible, aunque nada en su aspecto exterior sugiera que en su interior se está forjando un guerrero acorazado. Cuando finalmente sale a la luz, lo hace como un tanque biológico blindado, capaz de desplazar objetos 100 veces más pesados que él y portando cuernos que recuerdan a la potencia de un rinoceronte. Es como si la propia tierra lo hubiera moldeado en sus fraguas silenciosas. Este proceso de metamorfosis completa permite que cada fase del insecto habite un mundo distinto, eliminando la competencia por los recursos entre padres e hijos. La larva tiene el deber de crecer, y el adulto, el de perpetuar la especie. Esta estrategia, pulida durante millones de años de éxito, les ha permitido colonizar cada rincón del planeta, desde las grietas más profundas hasta las copas más altas de la selva. Pero no te engañes, metamorfosearse es un riesgo suicida. Dentro de la crisálida, el insecto es un ser indefenso, una joya frágil a merced de cualquier depredador o de un cambio brusco en el clima. Y aún así, millones lo consiguen cada día. Ellos nos dan una lección de vida fundamental. Para transformarse de verdad, hay que estar dispuesto a destruir lo que uno fue. A veces, hay que aceptar la propia ruptura para renacer como algo superior, algo destinado a las alturas. En nuestra sociedad, que tanto teme a la incertidumbre, los insectos nos recuerdan que el crecimiento real exige paciencia y, sobre todo, la valentía de quebrarse. No hay que temer a los procesos de reconstrucción interna, aunque sintamos que nuestro mundo se desmorona. Porque solo atravesando esa oscuridad obligatoria de la crisálida es como logramos desplegar nuestras propias alas. Esta transformación también nos obliga a mirar con respeto las etapas intermedias. Una oruga no es una plaga molesta, es una mariposa que está esperando su turno.
Una ninfa en el barro no es un bicho insignificante. Es la cazadora alada del mañana, Ma. Proteger este proceso es un acto de pura humanidad hacia todas las formas de vida. Solemos asociar la palabra depredador con los grandes iconos de la sabana o los océanos, leones, águilas o tiburones. Pero bajo nuestras propias botas, en una escala que muchos consideran irrelevante, se desatan conflictos bélicos silenciosos. Criaturas que han elevado el arte de la caza a un nivel de sofisticación que deja perpleja a la comunidad científica. Los insectos depredadores no actúan por impulso ciego, son cirujanos de la muerte. Utilizan tácticas elaboradas y un arsenal de armas químicas y físicas que nada tienen que envidiar a los grandes carnívoros de la Tierra. La mantis religiosa es, ni sin duda, la figura más refinada de este escenario. Con su porte sosegado y sus movimientos lentos, parece un místico entregado a la meditación. Pero esa quietud es su trampa más letal. Sus patas delanteras son guillotinas erizadas de espinas que se cierran en milésimas de segundo. La mantis no improvisa, analiza el ángulo, la velocidad del viento y la distancia exacta antes de lanzar su golpe final. Sus víctimas mueren antes de comprender que han sido capturadas. Y si bajamos al agua, encontramos a la ninfa de Libélula, una monarca del terror sumergido. Acecha desde el lodo, esperando el menor rastro de movimiento. Cuando un renacuajo pasa cerca, proyecta su máscara labial, un arpón que sale disparado desde su rostro a una velocidad que el ojo humano no puede procesar sin ayuda de la tecnología. Es un diseño perfecto que ha dominado las aguas continentales durante más de 300 millones de años. Pero si hablamos de métodos aterradores, debemos mencionar a la chinche asesina. Este cazador utiliza una jeringa orgánica para inyectar un cóctel de enzimas que disuelve los órganos internos de su presa mientras ésta aún lucha por su vida. Convierte a su víctima en un alimento líquido que luego succiona con calma. Algunos ejemplares de esta especie incluso cargan los cadáveres de sus presas en el lomo para camuflarse. Una crueldad necesaria, dictada por la supervivencia. En el subsuelo, el peligro toma otra forma, la masa organizada. Las hormigas legionarias no conocen la piedad ni el hogar fijo. Son nómadas que avanzan en columnas de millones, formando una marea viviente que devora todo lo que no puede huir. Su éxito reside en la cooperación. Mientras unas inmovilizan, otras desmiembran. Son la prueba de que, en el microcosmos, la disciplina del grupo siempre aplasta la voluntad del individuo. Y finalmente, aunque no pertenezcan estrictamente a los insectos, las arañas completan este cuadro de asedio. Sus hilos de seda, más resistentes que cualquier cable de acero creado por el hombre, son redes de captura diseñadas con una precisión de arquitecto. Algunas esperan pacientemente, otras lanzan bolas de pegamento químico y las más intrépidas saltan distancias que, a nuestra escala, serían como saltar por encima de un edificio entero. Cada una de estas técnicas de caza no es fruto del azar, sino el resultado de una especialización extrema que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia en el reino animal. Estos cazadores en miniatura no conocen el concepto de deporte ni se mueven por la crueldad que a veces atribuimos a nuestra propia especie.
Ellos cazan por la razón más pura y antigua, la vida. Cada estrategia que despliegan, cada adaptación física o química, es una respuesta exacta a un entorno implacable, donde un error significa el fin y donde no existen las segundas oportunidades. En este mundo diminuto, la muerte suele ser un evento veloz y casi siempre invisible a nuestros ojos. Pero es una pieza fundamental de un equilibrio sagrado. Cada presa que es devorada se convierte en el combustible que nutre a otro ser, el cual, inevitablemente, terminará formando parte de la misma cadena infinita. En la naturaleza no existe el concepto de desperdicio. La caza no es un acto de destrucción, sino el motor que mantiene el ecosistema vibrante, sano y en constante movimiento. Es común que el ser humano sienta un rechazo instintivo hacia estos depredadores, quizás por su apariencia alienígena o por la frialdad de sus hábitos. Pero la realidad es que nuestra propia existencia depende de ellos más de lo que nos atrevemos a admitir. Los insectos cazadores son los centinelas que controlan las plagas, los que equilibran las poblaciones para que ninguna especie colapse el sistema, y los que reciclan la vida de forma incansable. Cuando alguien aplasta una mantis por puro miedo, o elimina una chinche sin comprender su función, está cortando un hilo vital de la red que nos sostiene a todos. Proteger a estos guerreros silenciosos es, en última instancia, proteger la estabilidad de la Tierra misma. Debemos recordar que ellos no matan por el placer de hacerlo, sino para que la rueda de la vida siga girando. Al pensar en civilizaciones y sociedades organizadas, solemos mirar hacia nuestras propias metrópolis, con sus complejas jerarquías, sus leyes y su cooperación masiva. Sin embargo, millones de años antes de que el primer antepasado humano tuviera la idea de fundar una aldea, los insectos sociales ya habían perfeccionado sistemas de vida colectiva que dejan en evidencia nuestra propia organización. En el vasto universo de las hormigas, las abejas y las termitas, no existen los presidentes, ni las burocracias, ni los parlamentos. Y aún así, cada individuo conoce su responsabilidad con una precisión asombrosa. Son civilizaciones vivas y autosuficientes, donde el bienestar del grupo siempre, sin excepción, está por encima del interés individual. Es un nivel de colaboración que roza la perfección absoluta. Las hormigas, con más de 14.000 especies poblando cada rincón del globo, son el máximo exponente de la eficiencia comunitaria. Sus colonias pueden albergar desde unos pocos cientos hasta varios millones de ciudadanos según la especie. Pero en ninguna de ellas reina el caos. Desde el momento de su nacimiento, cada hormiga asume un destino: obrera, soldado, nodriza o exploradora. No hay luchas internas por el poder ni competencia por el estatus. Son una red interconectada donde la información fluye de manera descentralizada pero impecable. Cuando una exploradora halla una fuente de sustento, no necesita esperar órdenes superiores. Simplemente deposita un rastro químico, una huella invisible de feromonas que guía a sus hermanas con una exactitud matemática. Su sistema de gobierno está escrito directamente en su biología. Las abejas melíferas nos ofrecen otro ejemplo de esta sofisticación social. En el corazón de una colmena, miles de obreras operan en un estado de servicio perpetuo, recolectando el néctar de la vida,
alimentando a la generación venidera y protegiendo a la reina con sus propios cuerpos, si es necesario. Todo este engranaje se regula mediante un lenguaje de aromas y una coreografía asombrosa, la danza del meneo. Es a través de este baile como informan a sus hermanas sobre la distancia y la dirección exacta de las flores, basándose en la posición del sol. No hay espacio para el egoísmo ni para las decisiones arbitrarias. La colmena funciona como un solo cerebro. Una inteligencia colectiva donde la suma de miles de actos simples crea un organismo superior y poderoso. Si nos sumergimos bajo tierra, encontraremos a los que quizás sean los arquitectos sociales más sobrecogedores, las termitas. Sus imperios pueden contar con millones de habitantes viviendo en ciudades subterráneas que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. En su mundo, la jerarquía es total. Soldados con cabezas blindadas y mandíbulas que son armas de guerra custodian los túneles, mientras obreras incansables mantienen cultivos de hongos en cámaras climatizadas. Han logrado construir sistemas de aire acondicionado natural y mantener temperaturas constantes en los climas más áridos del planeta. Son la prueba irrefutable de que no se necesita electricidad para alcanzar el cenit del desarrollo tecnológico. Pero lo que más nos debería asombrar de estas comunidades no es su disciplina, sino su increíble resiliencia. Si la reina desaparece, el sistema sabe cómo criar una sucesora. Si la ciudad es dañada, la reconstrucción comienza en minutos. Ante un ataque enemigo, las defensas se activan de forma instantánea, sin esperar una señal centralizada. Cada individuo es una pieza de una red biológica que se ajusta y sobrevive. Lo que para nosotros sería una pesadilla burocrática, para ellos es una simbiosis perfecta donde nada se desperdicia y todo se reintegra. Los insectos sociales nos lanzan una advertencia silenciosa. El individualismo extremo no siempre es la mejor forma de perdurar. Mientras nosotros luchamos por destacar o dominar al prójimo, estas criaturas han sobrevivido a 5 extinciones masivas porque aprendieron a ceder su voluntad al bien del colectivo. Su éxito evolutivo es hijo de la cooperación y el sacrificio. En un presente donde los retos globales demandan una acción conjunta, haríamos bien en observar a estos pequeños gigantes de la sociedad. Lamentablemente, ni siquiera estas fortalezas sociales son invulnerables. La pérdida desenfrenada de hábitats, la lluvia química de los pesticidas y la llegada de especies invasoras están llevando a muchas de estas civilizaciones al borde del abismo. Las abejas, de las que depende nuestra seguridad alimentaria, se desvanecen a una velocidad que debería aterrarnos. Las hormigas nativas pierden sus tierras ante ejércitos foráneos. Y las termitas ven sus imperios aplastados por el avance del asfalto. Debemos entender que si sus comunidades colapsan, las consecuencias se propagarán como un incendio por toda la red de la vida. Protegerlos no es un gesto de caridad. Es un acto desesperado de supervivencia propia. Son ellos los que airean nuestra tierra, los que reciclan la materia y los que mantienen el orden ecológico que nos permite existir. La naturaleza nos ha puesto delante un ejemplo perfecto de sostenibilidad y resiliencia. La única pregunta que queda es: ¿tendremos la humildad suficiente para aprender de los que viven bajo nuestros pies antes de que sea demasiado tarde?
La naturaleza ya nos ha entregado, en bandeja de plata, el ejemplo perfecto de cómo construir sociedades que funcionan, comunidades que resisten y sistemas que son verdaderamente sostenibles. La gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿poseemos la humildad necesaria para aprender de aquellos que habitan bajo nuestros pies? Con demasiada frecuencia, caminamos por el mundo ignorándolos, viéndolos apenas como manchas oscuras en el asfalto o simples bichos que molestan en los rincones de nuestra civilización. Pero si tuviéramos la paciencia de acercar una lupa a nuestra alma y nos tomáramos el tiempo necesario para observar de verdad, descubriríamos que los insectos son auténticas reliquias vivientes. Han sido creados con una precisión estética y una delicadeza técnica que hace que el arte humano parezca, en ocasiones, un mero boceto incompleto. Muchos de ellos ostentan colores que parecen imposibles de existir, simetrías de una exactitud matemática, texturas que desafían el tacto y formas que solo un escultor cósmico pudo haber imaginado. Ellos son la prueba definitiva de que la belleza no tiene escala, y que incluso lo más insignificante a nuestros ojos puede alcanzar lo sublime. Pensemos en la mariposa morfoazul, esa moradora de las selvas tropicales que despliega alas que parecen bañadas en zafiro líquido. Lo más fascinante es que su azul eléctrico no nace de pigmentos convencionales, sino de estructuras microscópicas que juegan con la física de la luz, en un fenómeno conocido como iridiscencia estructural. No es un color real, sino un truco óptico que se transforma con cada ángulo de nuestra mirada. Esta misma magia la encontramos en los escarabajos joya o en el brillo metálico de ciertas libélulas. La naturaleza no se limitó a pintarlos. Los transformó en prismas vivientes, en fragmentos de arcoíris que caminan y vuelan entre nosotros. Pero la estética no se detiene en el color. La forma también es un lenguaje. El insecto hoja, por ejemplo, ha esculpido su propio cuerpo con tal nivel de detalle que se vuelve invisible entre la hojarasca seca. Nervaduras perfectas, bordes que simulan estar mordidos, e incluso manchas que imitan el moho. No es solo camuflaje, es una obra maestra del teatro biológico. En el otro extremo del espectro está el insecto palo, capaz de desvanecerse en las ramas con una quietud absoluta. Son los grandes artistas del desapercibimiento. Su belleza no busca el aplauso, sino la integración total con el entorno. Y si miramos su estructura, la simetría es simplemente sobrecogedora. A diferencia de los artistas humanos que a veces huyen de la norma, los insectos abrazan patrones geométricos estrictos. Casi todos poseen una simetría bilateral perfecta. Cada ala, cada pata y cada segmento es un espejo exacto de su opuesto. En muchas especies, estos patrones crean mandalas andantes, convirtiendo la biología en geometría pura y viva. Sin embargo, debemos entender que esta belleza nunca es gratuita. Cada matiz y cada curva tienen una función vital. Algunos usan el color como un grito de guerra, como las avispas o la mariposa monarca, cuyos tonos vibrantes advierten a los depredadores sobre su veneno oculto. Otros se disfrazan de corteza para dormir durante el día. Hay quienes despliegan alas con ojos falsos para aterrorizar a sus enemigos en un instante de distracción. En este reino, la estética no nace de la vanidad, sino de la necesidad más profunda de sobrevivir.
Aquí incluso aquello que nos parece grotesco es, bajo la lente correcta, una forma extrema de perfección evolutiva. El escarabajo rinoceronte, con su cuerno imponente, no pretende ser agradable, pero su robustez irradia una estética de fuerza pura. Una arquitectura biológica que parece de otro mundo. De igual manera, los ojos facetados de una libélula pueden parecer alienígenas, pero guardan miles de lentes que le otorgan una visión que nosotros solo podemos soñar. Esa capacidad de asombrarnos es la llave del cambio. Porque solo aquello que admiramos es lo que realmente decidimos cuidar. Cuando un ser humano logra ver a un insecto como algo bello, rompe una barrera milenaria de rechazo. La estética se convierte entonces en un puente que une nuestro mundo con el de ellos. Un puente capaz de rescatar especies y restaurar hábitats. Si aprendemos a ver el arte en una avispa o el brillo en una chinche, tal vez comprendamos que la naturaleza no puso su mayor ingenio en las catedrales de piedra, sino en las alas de un pequeño insecto. Ahí, donde casi nadie se detiene a mirar, es donde florece la verdadera perfección. No. El reto es aprender a mirar con otros ojos. Porque si somos capaces de hallar humanidad en lo olvidado, quizá aún estemos a tiempo de salvarnos. Ellos estuvieron aquí eones antes que nosotros. Y si somos lo suficientemente sabios, seguirán aquí mucho después. En cada zumbido hay un mensaje de resistencia. En cada hoja mordida hay un propósito ecológico. Durante demasiado tiempo los hemos tildado de plagas, de errores de diseño o de amenazas para nuestro confort. Pero hoy, la verdad es ineludible. Los insectos no son el decorado del mundo. Son los pilares sobre los que se apoya todo el sistema. Sin ellos, las flores no volverían a nacer, los frutos dejarían de existir y la tierra misma dejaría de respirar. Su fragilidad, aunque no lo veamos, es la nuestra. El destino de este reino miniatura depende ahora de lo que nosotros decidamos hacer. No basta con el asombro. Se necesita acción. En cada jardín libre de químicos, en cada planta nativa que dejamos crecer, y en cada niño al que enseñamos a observar en lugar de aplastar, late una esperanza real. Cuidar lo más pequeño es la mayor prueba de nuestra grandeza como especie. El futuro de la vida no se está decidiendo en las estrellas, sino en los rincones más profundos del suelo. Aún estamos a tiempo de equilibrar la balanza. Hoy, los insectos necesitan que seamos su voz y su defensa. El equilibrio de este planeta está escrito en sus túneles y en sus vuelos. No permitamos que el silencio de los grillos o la ausencia de mariposas sea el legado que dejemos. Actuemos hoy. Protejamos sus bosques. Desterremos los pesticidas. Y miremos con respeto absoluto lo que siempre ha estado bajo nuestros pies. Porque proteger a los insectos es, sencillamente, proteger la vida misma. Ellos ya están cumpliendo con su parte del trato. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer la tuya? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo invisible. Si este mensaje ha resonado contigo, apoya a nuestro canal dejándonos un like. Y sigue explorando el universo en miniatura con nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura nocturna. Hasta la próxima.